Amén. Pastora y amiga, la considero mi amiga. Porque para poder trabajar, hermano, la lealtad. En la amistad hay lealtad y yo soy leal. Eso sí se lo aseguro. Soy leal. Y la lealtad se mira cuando uno, a veces hay cosas que no le gustan, pero uno termina sujetándose. Por amor, por lealtad, por respeto. Eso es lealtad. Vea que Saúl, ¿verdad? Saúl llegó y quería matar a David. Y Jonathan, por lealtad a David, no estuvo con el padre de él. Humanamente ligado al padre de él. Era normal humanamente que Jonathan estuviera aliado con Saúl, o sea, con la carne. Pero como Jonathan era espiritual, sabía que David andaba en lo correcto y que Saúl era el que estaba haciendo las cosas malas. Entonces allí muestra la Biblia de que David fue un hombre que a pesar de todas las cosas también fue leal, al igual como Jonathan. Porque la lealtad se paga con lealtad. El amor se paga con amor. El respeto se paga con respeto. Hay un dicho en el mundo, que es del mundo, pero es una gran verdad. Y dice que la confianza se termina cuando empieza el abuso. Cuando usted siente que usted lo están abusando, usted pone una línea, usted pone una raya y dice hasta aquí. Y allí termina la confianza. Porque eso es algo que se gana con los años, pero que se pierde en minutos. Por eso, si usted tiene un verdadero amigo o amiga, estímelo y cuídelo. Porque las cosas después las lloramos. Después lloramos con lágrimas queriendo recuperar lo que hemos perdido por negligencia nuestra. Entonces, sin más preámbulo, hermanos, vámonos a 1 de Juan, capítulo 3. Vamos a hablar acerca de lo que son los hijos de Dios y lo que son creación de Dios. 1 de Juan, la carta, 1 de Juan, capítulo 3. Mientras usted se está ubicando allí, yo doy un preámbulo. ¿Por qué tomamos allí, hermano? Esto es doctrina. Esto es doctrina que a veces es necesario repasarla. Porque usted siempre le van a preguntar si usted es hijo de Dios. Usted tiene que tener argumentos por la palabra para probarle al mundo que usted es un hijo de Dios nacido de nuevo. Amén. Amén. Leemos entonces palabra bajo la bendición del Padre, Hijo y la comunión con el Espíritu Santo del Señor. Amén. 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 Dice así la palabra del Señor. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Vamos a hacer una oración y entramos en lo que es la disertación de la palabra en esta hermosa noche. Oh soberano Señor y Padre amado de la gloria, recibe toda honra, toda gloria, toda alabanza en el nombre poderoso de Jesús. Mi alma te alaba, te glorifica, te damos gracias, Señor, porque tú eres grande y eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te damos gracias, Señor, por el privilegio que me permite de estar una vez más, Señor, en tu casa de oración, con esta gran responsabilidad de llevar tu palabra, Padre amado de la gloria. Te pido, Espíritu Santo, que tomes el ambiente, que tomes, Señor, los corazones que estamos acá reunidos y que podamos nosotros entender y que tu palabra pueda ejercer el fruto para lo cual va a ser enviada en esta noche, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Puede tomar asiento, póngase cómodo, póngase cómoda, ¿verdad? Y bueno, hermano, como les decía, ¿verdad? ¿Quién era Juan primeramente? El apóstol Juan es uno de los discípulos amados. Usted debe conocer, quizás el nuevo creyente, ¿verdad? Ha visto la película de Jesucristo, ha visto que Jesús cuando viene a la tierra lo primero que hace es escoger 12 hombres. Y entre esos 12 hombres había uno de sus discípulos llamado Juan, conocido como, ¿verdad?, el hijo del trueno. Cuando nosotros estudiamos la vida de Juan, Juan fue uno de los discípulos que anduvo más cerca de Jesús y que no se separaba de Jesús. Siempre dentro del Evangelio, cuando nosotros ponemos la mano en la Biblia, siempre va a haber cristianos, unos más apasionados que otros a Jesús. ¿Sí o no? Hay unos que ayunan más, otros que oran más, hay otros que ayunan y oran, hay otros que siempre están metidos en los asuntos de Dios porque tienen una gran pasión interna y esto los hace buscar siempre el rostro del Señor.
Cuando nosotros estudiamos la vida de Jesús y de sus discípulos, nosotros vamos a ver que los 12 hombres que anduvieron con Jesús tuvieron la misma oportunidad, tuvieron el mismo Espíritu Santo y tuvieron las mismas enseñanzas, ¿sí o no? Nosotros estamos dentro de un salón de clase, ¿verdad? Y el maestro da la misma clase para todos, pero ¿será que todos le prestan atención a la clase que está dando el maestro? ¿Verdad que no todos aprenden lo mismo? Siempre habrá uno dentro del salón, 2 o 3 que van a sobrepasar por encima del lote, porque siempre van a estar atentos y nunca se van a distraer porque les interesa lo que el expositor de la palabra está hablando. Entonces, cuando nosotros hablamos palabra de Dios y verdaderamente estamos interesados en quién es Dios y qué debo hacer yo para salvarme, qué privilegios tengo, qué puedo hacer yo si fallo, yo voy a interesarme por el manual de vida, que es la palabra de Dios, porque es la constitución de los cielos acá en la tierra. Mucha gente hoy en día quiere que Dios le hable audible y Dios puede hacerlo, pero lo más infalible que está aquí es esto que está aquí. Si usted abre la Biblia a cualquier hora, en la mañana, en la tarde, en la madrugada, ¿le habla a Dios o no le habla? Amén. ¿Cuál es la boca de Dios? No es la Biblia. Y Dios no se va a contradecir. Lo que dice la Biblia, así ha de ser, porque Jesús dijo, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y Juan fue el discípulo más llegadero a Jesús, tanto así que es el único que está en la cruz del Calvario cuando Jesús le están quitando la vida. ¿Dónde estaban los otros 11? Encuevados. Bueno, 10, porque uno ya se había ahorcado, ¿verdad? El otro lo vendió y todos andaban haciendo otras cosas, pero quien estaba a los pies de Jesús era Juan, el discípulo amado. Entonces no es que Dios hace acepción de personas, por eso es que Dios le muestra a Juan el Apocalipsis, le muestra los 24 ancianos, le muestra el resto de la iglesia, le muestra tantas cosas en un éxtasis o en éxtasis, al igual como también le muestra al apóstol Pablo. Y claro que Dios le va a dar más al que busca más, ¿o no es así? Si usted trabaja más, le pagan más, ¿o no es así? Si usted busca más, Dios le da más, lo llena más. Entonces nosotros tenemos que entender que lo que Dios nos da a nosotros es lo que nosotros estamos buscando. A veces Dios se pasa hasta de bueno, porque no estamos buscando nada y Dios aún así todavía nos da. Pero el que quiera tener más, busque más. Y no debo molestarme si Dios le da la llenura a alguien, porque lo que yo debo pensar es, Él está buscando más que yo. Ella está buscando más que yo. Por eso Dios lo está usando más, Dios la está usando más. Dios se está honrando, porque lo que usted hace en lo secreto, Dios lo publica en lo público. Y nosotros vemos que el apóstol Juan, discípulo amado del Señor, escribe esta carta ¿a quién? A la iglesia. Y ya él habla aquí acerca de los creyentes porque él dice, hijitos amados. ¿Cómo trata un buen padre a sus hijos? Con amor, ¿verdad que sí? Porque el amor cubre multitud. Pero si hablamos de un amor terrenal, un padre, hay padres déspotas, ¿sí o no? Que nos han marcado de por vida. Unos sinvergüenzas que se fueron y dejaron a las mujeres embarazadas y los muchachos pasando trabajo, y usted es la figura que usted tiene de un padre, un mal padre terrenal. Pero cuando nos conseguimos a Dios como padre, es el padre ejemplar, responsable, y que antes que usted abra su boca ya Dios sabe que usted tiene necesidad. ¿Cuántos quieren tener ese padre? Amén. Todos queremos tener alineado a ese padre. Pero ese padre pone condiciones, porque el buen padre, dice la Biblia, que al que toma por hijo lo castiga, lo disciplina, y aquel que acepta la disciplina es hijo. El que no es, bastardo. ¿Qué es la palabra bastardo? La palabra bastardo quiere decir alguien quien no es reconocido por el padre. O sea, hijos de desobediencia. Y cuando nosotros nos portamos mal, ¿será que Dios nos va a honrar? ¿Será que Dios nos va a premiar? No puede, porque entonces Dios dejaría de ser justo, dejaría de ser perfecto y se convertiría en un consentidor de lo malo. Pero nosotros humanamente a veces, por nuestras emociones, honramos y premiamos a los que más mal se portan, ¿o no es así? Y dentro de la familia usted dice, el que más mal hace es el que más le toman atención, es el que más cuidan y es el que más, o sea, es como al revés. ¿O no es así?
Y los que están buenos se ponen molestos y dicen, bueno, pero entonces habrá que portarnos mal entonces, pues para que nos tomen en cuenta vamos a portarnos mal todos. Y diremos así, entonces Dios dice, no se alegren ustedes acerca de lo que prosperan impíamente, porque hoy tú los ves, pero mañana serán cortados. Porque el hombre y la mujer pueden hacer acepción de personas, el hombre y la mujer quizá humanamente no hacen justo juicio porque se dejan llevar por las emociones, pero el Dios al cual nosotros servimos no dará por inocente al culpable. Y a la hora de Dios tomar en cuenta y pasar factura, ¿quién se esconderá de la factura de Dios? Ni que nos vayamos de país, hermano. Ni que nos metamos a dónde. ¿Quién se le podrá esconder a Dios? Nadie, hermano, porque delante de Dios estamos desnudos y lo que nosotros tenemos que entender es que Dios dice, hijitos míos amados, si alguno ha fallado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesús. Jesús es el hermano mayor nuestro quien intercede por nuestras faltas. Pero Jesús nos enseñó y dijo, mire, para que ustedes se le puedan meter a papá en la oración, la primera regla que yo les voy a dar a ustedes es que perdonen las ofensas, porque si ustedes no perdonan, vuestro Padre que está en los cielos tampoco perdonará. Entonces, si yo no he perdonado, ¿cómo es que yo oro al Padre? Usted puede orar, pero está perdiendo el tiempo, porque los oídos están cerrados. ¿Y cerrado por qué? Porque es la primera regla que Jesús enseñó a sus discípulos. Para que ustedes puedan arrebatar las bendiciones que están allá arriba, primeramente aquí abajo deben estar en paz con todos los hombres. Primeramente en paz con Dios y con todos los hombres. Por eso usted ve a veces que hay oraciones que se responden más rápido que otras. Porque nosotros, hermanos, tenemos que ver y tenemos que notar que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y huestes de maldad. Cuando una gente le hace un daño, no es la gente, es el espíritu del diablo, será del anticristo o un demonio que está ahí en esa persona y lo está hiriendo usted para que usted se sienta mal. Entonces usted, en vez de agarrarle rabia a la persona, debe tenerle compasión, porque usted está viendo que lo está usando el enemigo. Usted no ve a la carne, sino que usted está viendo es lo que está influenciando a esa persona. Y el cristiano verdadero le dice así cuando alguien está fastidiando mucho, usted le dice, diablo, suelta a mi hermanita, déjala quieta en el nombre de Jesús. Y el diablo tiene que irse. ¿Y cómo queda la hermanita? Avergonzada. Ay, hermano, no, la estaba usando el diablo, hermana. Había que reprendérselo. ¿O no puede el diablo usar a un creyente? Dice que sacudió a Pedro y era un discípulo, ¿o no? Y acá a todos, hermanos. O sea que nosotros debemos conocer que contra quien nosotros peleamos no es mocho y que tiene un poder también limitado, pero lo tiene. Un poder engañoso y de seductivo, sí. Tanto así, hermano, que dice que en los postreros tiempos en los que estamos tratará de engañar a muchos llevándolos a doctrinas de demonios. Y ellos hablan y son como un pico de plata. Por eso le hablaba al principio que el hombre que es mujeriego, ¿tiene labio o no tiene? Él dice, mira lo tan feo que es, y el que tiene, te lleva a todas esas mujeres del barrio, así es el enemigo, el príncipe de este mundo. Tan feo que es, pero ¿cómo arrastra gente? Porque tiene labio, ¿no? Tiene bastante labia. Y usted está haciendo lo malo y él le dice, no, lo estás haciendo bien. Los que están mal son los demás. Usted está bien. No, el Señor reprenda al diablo. Dios a nosotros nos corrige a nosotros. Peleen con su carne ustedes mismos. Levante la mano el que cree que no falla aquí. Yo creo que si levantamos la mano cae un rayo de allá arriba. Porque nosotros, hermanos, tenemos lucha día y noche. Aún en los sueños también a veces el Espíritu Santo tiene que cuidar nuestros sueños, porque el enemigo se mete aún en el sueño. ¿Y nos amarga vida o no nos amarga? Entonces tenemos que entender que nosotros, ¿verdad? En el principio dice aquí, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Vea, el apóstol Juan está diciendo aquí a la iglesia y está haciendo una separación de la gente común del mundo a los creyentes.
Y dice: hijitos míos, amados en el Señor, vea cuán amor nos ha dado el Padre, que nos ha dado, que cuál es el regalo que Dios nos da. Porque usted muchas veces ponemos la mano en la Biblia y no sabemos qué está pasando en el mundo espiritual. Cuando usted y yo pusimos un día la mano en la Biblia, estamos haciendo en el Espíritu un pacto. Un pacto que usted no lo ve, pero eso está sucediendo allá arriba. Amén. Y usted está declarándole la guerra al enemigo, porque usted está saliéndose del bando de las tinieblas y está pasando al bando de la luz. Amén. Y es ahí donde viene la persecución, porque el enemigo lo va a mandar a perseguir. Pero no tenga miedo, porque Dios nos ha puesto ángeles alrededor para que nos guarden de todo mal. Amén. Dios es nuestro protector, es nuestro amparo, es nuestra fortaleza, es nuestro refugio en la gran tribulación. Yo no le voy a predicar de que usted puso la mano en la Biblia y se acabaron los problemas, que ya usted no va a sufrir más, que usted va... No. Cuando usted pone la mano en la Biblia es cuando más problemas va a tener. Porque el que no lo fastidiaba lo va a empezar a fastidiar. Porque el príncipe de este mundo, ¿quién es? Satanás, que el Señor lo reprenda. Que ha cegado el entendimiento, que es la mente de quién, del mundo, para que la luz del evangelio no le resplandezca. Porque nosotros antes de conocer a Dios hacíamos cosas que pensábamos que no eran malas y que no ofendían a Dios. Pero un día que empezamos a leer la Biblia, que el Espíritu empezó a poner en nosotros el buen deseo, el querer como el hacer, porque es voluntad de Dios y es agradable y es perfecta. Nosotros empezamos a notar que lo que hacíamos a Dios le desagradaba. Y cuando usted empieza a notar que Dios le desagrada lo que usted hace, usted voluntariamente, usted renuncia a hacer algo. Porque, pongamos este ejemplo, llevémoslo a lo terrenal, hermano. Cuando tenemos un buen padre que nos ha dado confianza, que nos ha dado respeto, que nos ha dado valor, cosa que no nos dio el mundo ni nos ha dado nada. ¿Usted le paga con amor o no le paga con amor al padre? Y cuando usted falla, usted le dan ganas de llorar, porque ¿cómo se sentiría usted si su papá es la mejor persona y usted le falla? ¿Cómo lo ve cara a cara? ¿Verdad que le da dolor? Y no miedo, porque no me va a matar, pero una vergüenza, y usted baja la cara y dice: le fallé a mi papá, no puede ser. Y también que él se porta conmigo. Si eso lo hacemos con un buen Padre terrenal, ¿cuánto no más con Dios? Eso es lo que hace el Espíritu Santo, nos redarguye de pecados, porque nos hace ver que fallamos, y entonces tenemos que venir a nuestro hermano mayor, llamado Jesucristo, sumo sacerdote de una vez y para siempre, el cual nos introduce en el trono de la gracia, y usted vuelve a hablar con papá, porque la sangre de Cristo es suficiente para lavarla de todo pecado. Entonces, ¿necesitamos a Jesús o no lo necesitamos? Entonces, ¿cómo es que la gente ora a Dios y no han confesado a Cristo? Después de hablar con Dios y puede orar, pero la cuestión es que Dios le responda. Los cristianos fallan, sí fallamos, pero abogado tenemos para con el Padre, a Jesús. Amén. Por eso Jesús dice: yo toco a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, la palabra, y me pide que yo entre, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Entonces, empieza usted a desear lo que no deseaba. Por eso la Biblia dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Porque antes de que yo conocía a Cristo, andaba en la mala vida. Entonces imagínense yo, un cristiano, fumando lo que no tengo que fumar, bebiendo aguardiente, diciendo groserías, burlándome de la gente. ¿Se vería bien? ¿Y cómo es que yo dejé de hacer todo eso? Porque el Espíritu que entró en mí un día empezó a ordenar mi vida y empezó a producir en mí un querer para yo empezar a dejar lo que me separaba de Dios. Entonces estamos entendiendo. Cuando nosotros ponemos la mano en la Biblia y confesamos a Cristo, le estamos dando un permiso a Dios. Dios envía su Espíritu Santo, el cual nos cela celosamente para empezar a limpiarnos ¿de qué? De nuestras maldades. Porque aún nosotros, hermanos, con años en el Señor, no se crea que no tenemos batallas en nuestra mente. Unas las ganamos, otras las perdemos. El apóstol Pablo dijo: derribados, mas no destruidos, perseguidos, mas no en apuros. Porque nosotros no andamos como los que no tienen esperanza, sino que nosotros tenemos
a Cristo. Y si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Amén. Entonces, hermano, la Biblia es clara. La Biblia dice en Génesis, ¿verdad?, que en el principio creó. Una cosa es ser creación y otra cosa es ser hijo de Dios. Cuando nosotros hablamos de crear, dice que Dios el primer día creó los cielos y la tierra, y así se fue hasta el sexto día. El sexto día dice que creó al hombre, varón y hembra los creó a su imagen y semejanza. En ningún lado dice hijo, ¿verdad que no? No. Dice creación. Y por cuanto lo habían creado, ¿verdad?, no había pecado en ellos, pero había una advertencia, el cual la mujer y el hombre desobedecieron, y Dios tuvo que sacarlos del huerto, de la presencia de Dios, porque allí estaba el árbol de la vida. Y si accedían a tener la vida eterna en una condición mala, imagínese eso. ¿Usted se imagina a Hitler viviendo por la eternidad? ¿O ustedes se acuerdan del no sé si llegaron a escuchar de este hombre que era portugués, que andaba matando gente en las noches? La gente, el señor de la noche le decían, ¿verdad? Y cuando usted veía una camioneta a las 9, 10 de la noche, la gente temblaba, hermano, porque ese hombre andaba matando gente así, porque sí, pues. Y la gente tenía ese miedo. Usted imagínese un terror de la noche así, eterno, que cuando usted vaya en una zozobra. No, hermano. Entonces vemos que Dios tuvo que separar al hombre. No fue que Dios lo echó, sino que el hombre, por la condición de haber pecado, tuvo que ser apartado de Dios. Entonces Dios no es que nos desecha, pero cuando usted y yo fallamos, ¿verdad que hay una separación? Nos cortan el cable de la luz. No sé si te capta, pero cuando nosotros estamos para orar, nosotros tenemos que tener el internet al día. Si usted no ha pagado la señal y usted está moroso, le pican el cable y usted se cansa de hablar y nadie le responde, porque no hay señal. Pero para que usted se le vuelva otra vez a conectar, tiene que pagar la factura, ¿sí o no? Entonces, si usted tiene problemas con el esposo, con la mamá, con el hermano, con quien sea, usted tiene el cable picado. Entonces usted tiene primero que pedirle perdón a Dios y pedirle perdón a la persona, porque Jesús dijo: cuando ustedes vean que alguien les hizo algo y ustedes sientan en su corazón el malestar, corran rápido antes de que el sol se oponga, antes de que termine el día. Porque de cierto os digo que a mi Padre siempre vienen a traerle recado. Y usted lo vigila. ¿Sabía usted que usted es vigilado? Usted no siente a veces que lo que usted lo ve y usted no ve a nadie y usted lo están vigilando. ¿O no se ha sentido vigilado alguna vez? Como por los lados buenos y por el lado malo también lo mandan a investigar. Entonces, cuando le van a dar parte a Dios, si usted ya es un hijo de Dios, se le presenta ya el acusador. ¿Quién es el acusador? El diablo, que el Señor lo reprende, y sus seguidores, que les gusta andar señalando y acusando a la gente. Se le presentan a Dios y le dicen: mira, el hermanito aquel allá que tiene el nombre tal, mira, está problemado con la mitad de la iglesia. ¿Y qué va a hacer Dios si Dios es justo? Y van a venir y dicen: ahí están los verdugos. ¿Y usted sabe lo que son verdugos en el mundo espiritual? Demonios. Y esos demonios le cauterizan la mente y la persona vive llorando en tristeza, todo se le cae, vive en ruina, no le da nada, porque está preso espiritualmente. Y usted le dan ganas de llorar y usted dice: todo lo que toco se echa a perder. Porque ellos tienen un poder, por cuanto usted pecó y usted no se puso al día, hasta que usted no pague el último cuadrante, usted no sale de ahí. ¿Y cuánta gente dentro del penal no quiere salir? Una cosa es que usted quiera salir y otra cosa es que usted termine de pagar la sentencia. Entonces el diablo no puede agarrar a nadie, hermano, a juro. Pero ¿qué permiso le da a la humanidad? El pecado. ¿Y para qué vino Cristo? Para deshacer las obras del diablo, para deshacer el pecado. Porque usted y yo tenemos que irnos perfeccionando, porque la esperanza, el que tiene esperanza en Cristo, se purifica a sí mismo. ¿Cómo? Orando al Señor y pidiendo perdón por el día a día, por el pensamiento, por todo, porque nosotros tenemos que tener un corazón limpio, unas manos limpias y un corazón puro para poder entrar en la presencia de Dios. Eso lo enseñó Jesús, lo enseñó David, lo enseñaron todos. Esto es doctrina para poder tener una
una vida grata delante de Dios, tenemos que tener un corazón puro y unas manos limpias. ¿Limpias de qué? De la sangre de las personas. Y usted dirá, no, pero es que yo no tengo pistola ni le he dado puñalada a nadie. No, pero es que el que habla mal de un prójimo es homicida, así lo dice la Biblia. Cualquiera que le levanta calumnia a otro es homicida, o no lo dice la Biblia. Y como he visto homicidio en el mundo espiritual, usted no tiene acceso al reino. Usted podrá orar 40 días si quiere, pero si usted tiene las manos llenas de sangre, usted no pasa porque no lo deja. ¿Cómo usted se mete? Si usted se logra meter, dígame para ver cómo es. Pero si usted y yo tenemos manos llenas de sangre, hermano, no podemos entrar en la comunión con Dios, por cuanto el pecado nos señala. Y usted sabe que la Biblia habla y dice que cuando Caín mató a Abel, la sangre de Abel clamaba allá arriba. Cuando usted le hace daño a un ungido de Dios o a un santo, una santa, esa sangre aquí abajo clama allá arriba. ¿Y cómo usted entra? Lo delicado, hermano, esto es doctrina. Y por eso vemos hoy en día que ya no hay casi señales, que ya no hay casi milagros, que lo que hay es protagonismo, que lo que hay es show, porque allá arriba mucha gente metido en problemas. Entonces ahora veamos, el apóstol Juan le dice a la iglesia, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Luego el 3 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, en Cristo, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. El profeta Isaías, en el pasado, uno de los profetas mayores dice que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y usted dirá, ¿así cómo es eso? Si es el mismo Dios. El mismo Dios en pensamiento, hermano, en unidad. Pero a veces la doctrina que se habla no se explica bien acerca de lo que es la Trinidad de Dios. Porque hay religiones que dicen solamente lo solo Jesús. Y dicen que Jehová dejó de ser Jehová para convertirse en Jesús. Eso es falso. No, que el Espíritu Santo es el mismo Jesús, pero ya en el Espíritu. Eso es falso, hermano. Ellos tres son uno. Y cuando nosotros tomamos de la Biblia dice, y el hombre tomará a la mujer, ¿verdad? Y se casarán y se unirán y ya no serán dos, sino. Pero usted ve a los dos caminando, pero son. Porque están de acuerdo. Entonces Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres, pero siempre andan en unidad, siempre andan de acuerdo. La Biblia dice, no podéis andar dos si no están de acuerdo. Entonces usted y yo tenemos que ponernos de acuerdo ¿con quién? Con Dios, porque Dios es infalible y Dios es perfecto. Usted y yo no vamos a cambiar a Dios. El que nos tiene que cambiar es Dios a nosotros. Pero a veces, humanamente, queremos manipular a Dios. Y te dirá, ¿cómo así? ¿Será que hay niños que son manipuladores o no hay niños manipuladores? Que cuando quieren algo hacen el berrinche, lloran, se revuelcan en el suelo y los padres alcahuetes se lo dan. Yo anhelo los padres de antes, hermano. Yo hacía una revolcona así y la paliza que me daban era buena. Y al siguiente día en la mañana me daban la otra. Para que nada más con los ojos ya yo sabía, me la gané. Pero hoy en día los niños, ay, nuecitos, me echaban unos pellizcos que, ay, Dios santo. Porque nos amaban. Pero ¿será que los padres de ahorita aman a los hijos? Si usted lo alcahuetea, no lo ama, porque cuando él crezca, usted va a decir después así, escuche a Dios, ¿dónde estaba cuando lo maten o esté en un hospital o esté enfermo? Y Dios le va a decir, usted yo se lo entregué de niño y usted no lo corrigió. Entonces, el niño que no se corrige a tiempo, ¿es vergüenza de los padres o no es? Entonces, cuando no se corrigen a los muchachos, cuando ellos crezcan, ellos van a soltar la conducta que reflejaron de niño. Yo me crié en un hogar gritón, todavía me cuesta dejar los gritos.
porque eso es algo, hermano, que desde niño, ¿verdad? Mis padres no se cuidaron de eso y discutían y se gritaban y se decían cosas ante los niños. ¿Será que eso se puede hacer? No. Y hoy en día da vergüenza, pero es así, hermano. Los niños siempre querrán imitar a los padres, ¿sí o no? Siempre querrán ser. Por eso Jesús dijo: yo no hago nada sino lo que he visto hacer a mi Padre. Entonces, si usted es un hijo de Dios, ¿a quién tiene usted que imitar? ¿Y será que a Dios le gusta andar haciendo mal? Entonces no hagamos el mal, hermano, porque tenemos que imitar a vuestro Padre, a Dios. Ese sí es un buen Padre. Él está hablando acerca de lo que es la paternidad. Algo que a mí me costó aceptar cuando llegué al Señor fue, hermano, depender de Dios. Porque a los 11 años se fue mi padre, yo empecé a trabajar, yo tenía 9. A los 11 empecé a trabajar, a depender de mí mismo. Y qué difícil es cuando usted está acostumbrado a que nadie le dé nada y usted se lo gana todo. Usted depende, usted es autosuficiente. Pero cuando llega el Señor dice: no, usted aquí no es autosuficiente, usted aquí depende de mí. Porque el niño que es autodependiente dice: yo trabajo, yo me gano lo mío, a mí nadie me diga nada con el sudor de mi frente. ¿Es o no es así? El que trabaja se hace autoritario y que no quiere que nadie le diga nada. Por eso es que usted y yo somos hijos de Dios. ¿Y quién le dirá a Dios: yo soy así, yo quiero hacerlo así, Señor? No, Señor. Le cae la correa de allá arriba. Porque esto no es ni como usted quiera ni como yo quiera, sino como diga la constitución que Dios nos ha dado. Y si Dios dice que debemos amar al que nos hace mal, debemos amarlo. Eso es un mandato, eso no es que si usted quiere. La Biblia dice que le hagas bien al que te hace mal, ¿o no lo dice? A mí me cuesta, pero yo lo hago así, hermano, lucho por eso. Me hace mal, te hago bien. Y mientras más mal me hagas, más bien te hago, para que te metas más en problemas con Dios. Porque yo no me puedo vengar, pero si te hago el bien, allá arriba lo van a agarrar de allá arriba y le van a dar la revolcona. Porque así es, hermano. Porque juez hay uno, Dios. Amén. Y hace justo juicio. Y qué difícil es, hermano, cuando nos tocan las emociones y nosotros nos dejamos llevar por nuestras emociones. Pero si usted le pregunta a toda la gente que está en la cárcel por qué están allí, le van a decir que en un momento de rabia me cegué y le quité la vida. No, en un momento de rabia hice una necesidad que tenía los niños muertos de hambre, no aguantaba, no me dio dolor y salí a robar. Pero en ese momento que usted sale a robar, el diablo le había hecho un lazo para meterlo preso. Y cuando está preso, ¿qué pasa con los niños? No quedan solos y es peor. No es mejor pedir. Pero a veces tomamos decisiones por las consecuencias que están atravesando, y allí es donde el enemigo se aprovecha. Porque cuando usted tiene algún problema, ¿verdad? Que le llega a alguien: tengo esto, lo que usted necesita. Pero cuando usted ve que es ilegal y usted se santifica para Dios, usted dice: no, varón, pero no, yo lo compro por otro lado. A mí me han llegado ofertas, hermano, de cosas que necesito baratas. Yo: no, varón, no tiene factura, no menos. Yo no puedo estar en eso. Pero eso lo vas a ver tú y yo nada más, ¿no? Pero y el que está allá arriba. Me voy a meter yo en problemas, ¿no? Pero vas a pagar más, yo pago el doble, pago el triple, pero yo quiero mi cosa legal. Porque uno a veces, hermano, queriendo que ganase, pierde más. Yo no puedo decir nombre, pero ahí en el penal yo conocí un hombre que era cristiano, pero le gustaba comprar cosas así. Él no robaba, pero aguantaba. Y Dios permitió, porque le venía hablando y le venía hablando y le venía hablando, y él siguió. Dios permitió que el enemigo lo encarcelara. Después que llegó allá, Dios lo transformó. Pero tenía que pasar por allá. Porque, hermano, nosotros somos tremendos. El ser humano es muy tremendo. Por eso es que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo y no lo podemos contristar. Porque Él es el que nos redarguye. Entonces, cuando nosotros nos ponemos tercos en la carne, el Espíritu nos deja quietos. Y después nos damos esos revolcones, hermano, y después, oye, nos cuesta otra vez volvernos a levantar. Entonces, vea lo que él termina diciendo. El 4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca.
Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Luego él vuelve a decir, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amén. Usted dirá entonces, ¿todos somos hijos del diablo? No, que el Señor reprenda al diablo. Amén. Porque una cosa es que usted tenga una debilidad, una cosa es que usted falle, y otra cosa es que usted practique. Vea bien, la palabra práctica significa que usted quiere ser el mejor en lo que usted se está desempeñando. En este caso, le preguntamos al hermano William Jr., ¿verdad? Si Dios lo permite, y llega a las grandes ligas, un buen pitcher, prospecto, creemos que sí. Amén. Así lo declaramos y lo creemos en fe, hermano. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Él quiere ser el mejor, pero ¿cuántas horas tiene usted que practicar para ser el mejor? El que más practica, mejor es, ¿verdad? Usted le dedica más tiempo porque es una pasión. Entonces, el que practica el pecado es el que sabe que está haciendo lo malo, pero todos los días lo hace. O sea, le importa poco. Lo vuelve un hábito. Porque una cosa es, hermano, que nosotros nos airemos, porque son condiciones y son debilidades que están dentro del cuerpo. O usted lo pellizca, quizá usted está en un buen día y lo pellizca y usted no se ríe ese día, ¿verdad? Y al siguiente día lo vuelven a pellizcar y usted se vuelve a reír. Pero los 365 días del año hay un día que usted se para con el pie izquierdo. Y ese día que lo pellizcaron usted no se aguantó. Y usted explotó. Y usted, como la olla de cuando usted está haciendo los granos. Usted siempre monta los granos y no explota, pero hay un día donde explota la válvula y baña todo eso. Bueno, así es nuestro temperamento, hermano. Entonces, cuando nosotros tenemos el día a día, el enemigo se va a encargar de meterle el pie a usted, de torbarlo, de fastidiarlo, de usar lo que tenga que usar, porque él quiere que usted pierda la paciencia para que usted se aire, peque y así no tenga acceso a Dios por cuanto está en pecado. Entonces, si yo todos los días, para meterme yo, ¿verdad? Dios me guarde, pero si yo todos los días me voy a casa a hablar mal de los hermanos, a hablar mal del vecino, a hablar mal del gobierno, a hablar mal de quién, ¿ando en pecado o no ando? ¿Lo estoy practicando o no lo estoy practicando? Y si yo practico algo que la Biblia me dice que es pecado, dejo de ser hijo de Dios y me convierto automáticamente en un hijo del diablo, que el Señor lo reprenda. Porque estás practicando lo malo, porque estás haciendo lo malo y sabes que a Dios no le agrada, pero no te importa. Porque tiene la mente cauterizada, hermano. Porque si yo fallo, yo sé que fallé, yo me arrodillo, pido perdón, pero dice que el que confiesa sus faltas y se aparta, alcanza la misericordia. Pero entonces pido perdón en la noche, me aparto, pero en la mañana estoy esperando que sean las 9 de la mañana para ir a chismear. Y llegan las 9 de la noche, llego a la casa, pido perdón, Señor, te pido perdón porque descuarticé a mucha gente. Pero mañana vuelvo a pecar, pero hoy perdóname por si a la mosca me muero en la noche. Mano, te vuelves un practicante del pecado. Es una práctica, y como es práctica, el diablo le dice, este ya no es de allá, es de aquí. Porque está practicando. ¿O no es así? Le ponen la firma y el sello. ¿Para qué equipo está jugando usted? Yo prefiero practicar la justicia. Aunque me cueste. Me golpea, sonríe. Aunque por dentro el viejo Jonathan te ahí en el mundo no te dejaba gritar, pero aquí sí me dejo gritar. Así que te sujeta, Jonathan, te muerdes la lengua y cállate y dobla rodilla. Porque tengo que pelear conmigo mismo. ¿Cuántos aceptan que le peguen a un muchacho delante suyo? Pero Dios dejó matar a Cristo. ¿En presencia de él o no? Qué fuerte, ¿verdad? ¿Usted sabe qué fuerte? Que Cristo, siendo el creador de todo, se haya tenido que dejar matar por lo que él creó. Si Dios siendo Dios y en la imagen de Cristo, él haciendo al hombre, tuvo que permitir que el hombre fuera el instrumento para hacerle todo lo que le hicieron. Ahora ya te entiende por qué estamos en un cuerpo de humillación. Porque nosotros tenemos que soportar humillaciones, maltratos, y todavía con todo y eso el Señor nos enseñó y nos dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
Aunque hay otros que sí saben lo que hacen, pero nosotros los metemos en que no saben lo que hacen. Pero hay muchos que sí saben lo que están haciendo. Y se regocijan y les da alegría hacer mal. Porque hay gente que es mala, hermano, que le gusta hacer mal. Y cuando ven a otro derrotado y caído, se alegran. Y dicen que ahí tienen a Dios, pero el Dios de este mundo. Porque el Dios, hermano, se le duele en su corazón cada vez que un siervo cae. Cada vez que un ungido o una ungida del Señor, hermano, cae, porque el enemigo no es fácil, hermano. David cayó, mucha gente cayeron. A Dios le duele en su corazón. ¿Cómo es que si yo tengo el amor de Dios derramado en mi corazón, me voy a alegrar del mal ajeno? Siento un fresquito. Hay gente que siente fresco con el mal ajeno, hermano. Pero eso es ejemplo de que no hemos nacido de nuevo. Si eso lo sentimos. Yo no estoy diciendo que usted lo sienta, pero si lo siente, pídale a Dios que le dé un corazón de carne. Porque usted tiene que dolerle lo que le pase a los demás. No paguéis mal por mal. Luego él dice, el 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. No estamos hablando de que no falla, ya lo aclaré, sino que no practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Cuál es la simiente de Dios? El Espíritu de Dios. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Si yo no amo a mi hermano, no soy de Dios. ¿Lo dice la Biblia o no lo dice? Tengo que amarlo. Que son difíciles, gloria a Dios, Señor, los soporto. Pues hay unos que hay que soportarlos. Todavía no los he aprendido a amar, Señor, pero ahí voy, quiero amarlos. Porque hay gente que hay que soportar, hermano. Y Pedro le dijo, oye, Señor, ¿cuántas veces? Y Jesús le dijo, 70 veces 7, Pedro. Porque si el machucón de Dios se lo dieran diferentes hermanos, no hubiera problema. Pero cuando es siempre la misma piedrita, oye, usted provoca a veces agarrar un martillo y quebrar la piedra. Pero Dios le dice, así no es. Así no es. Pero humanamente, hermano, provoca. Porque provoca. Pero uno se somete a Dios. Se humilla a Dios y dice, Señor, tengo este deseo, no es tuyo, no es mío tampoco, es el enemigo que me lo está poniendo, quítamelo. Y Dios se lo quita. Se lo quita, hermano. Porque si viene Cristo y nos agarra con un corazón sucio, no podemos ir. Y yo no quiero perder mi carrera. Después 14 años tengo ahorita, hermano, y hay unos que tienen 20, 30 y 40. Entonces imagina que uno tenga 35, 30 años y después se quede por alguito ahí. No, hermano, no vale la pena. ¿Vale la pena que usted descuide la salvación por algo? No vale la pena, hermano. Sálvese usted, pero que la salvación suya no dependa de otro. Usted reprende el pecado o aconseja. Si la gente consiste, déjalo, pero no lo hagas tú. Porque si uno se pone, hermano, a corregir, uno se hace necio y te ganas enemigos, ¿sí o no? Cuando usted le dice a alguien, mira, no hagas eso, hermano, si consiste en hacerlo, déjalo, porque se hace enemigo. Usted, la Biblia, la atalaya dice, dígale. Si ya usted le dijo y consiste y viene la espada de Jehová y le vuela la cabeza, esa sangre ya no le va a derramar. Pero si yo me paro cada rato aquí, hermano, va a decir, bueno, pero ¿qué te pasa a ti, varón? ¿O no es así? Todos los días lo mismo. Dígale, porque la Biblia dice que repréndelo, aconséjalo, pero si consiste en lo malo, déjalo. Hermano, nosotros no vamos a cambiar a nadie. Quien cambia es el Espíritu de Dios. Pero sí somos nosotros atalayas para advertir del mal que viene. Yo le eché un testimonio una vez y todavía no era cristiano, pero ya estaba casi buscando del Señor, ya el Señor me tenía marcado ahí. Y yo decía, ¿por qué yo hay cosas que presiento? No entiendo. Y recuerdo que iba a pasar un día por una esquina y no quería pasar y tenía algo como que un presentimiento, le llama a uno. Y yo decía, paso o no paso, pero es que presiento que va a pasar. Yo voy a pasar. Y cuando pasé me robaron, hermano. Entonces después me quedé yo, no, oye, por no hacerle caso a los instintos. Yo decía que era un instinto. No, hermano, fue el Señor que me estaba librando. Pero como yo no tenía el oído muy afinado y no conocía muy bien el asunto, desobedecí a lo que Dios estaba poniendo en mí y me robaron. ¿De quién fue la culpa? ¿De Dios o mía?
Porque aún Dios advirtiéndome, yo consentí y me fui y me estrellé. Entonces Dios quiere que nos salvemos. Amén. Y dejó una puerta allí Cristo. Pero si nosotros nos salimos del camino y de esa puerta, usted no puede entrar al reino. Porque es por Cristo. Él dice aquí, el 11, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Luego él hace una comparación aquí, ya estamos terminando. No como quién. Caín. Ajá, ¿y quién era Caín? El hermano de él. ¿Y de quién era? Ahí dice de quién era Caín. ¿De quién era Caín? De Abel, hermano de Abel, de su hermano. No como Caín, que era de quién. Del maligno, del maligno. Pero estaba dentro de la familia, ¿o no? ¿Y era de quién? Del maligno. Y dice que, ¿por qué era del maligno? ¿Por qué? Y mató a su hermano. Entonces, ¿qué es homicida de quién es? No, hermano, no diga así, no lo digo yo, lo dice la Biblia y está. Yo no la escribí, si yo la fuera escrito, bueno, vaya y denúncieme. Pero eso está escrito aquí. Eso es palabra. Eso es palabra del reino, hermano. Eso no es, eso tiene más de 3000 años ahí, Cristo. Yo creo que tiene más antes de que, si el mundo fuese el mundo, ya está la palabra, estaba. Solo que no la habían escrito. Y luego él dice ahí, ¿por qué? Porque sus obras, ¿qué? ¿Y la de su hermano qué? Ajá, ya para ir terminando. Porque antes de una acción viene un deseo. Porque cuando usted quiere comerse algo es porque usted lo deseó, ¿verdad? Que si usted pasó y vio una panadería, y este dulce, oye, me pareció el dulce. Y usted fue, pero se le olvida que es diabética y que el médico le dijo que no comiera porque le corta los días. Te dice, no, no importa, un día más, un día menos. Pero después que está en el hospital, Señor, sálvame, ayúdame. Y el Señor dice, ay, ¿para qué te comiste el azúcar? Esto es una comparación, porque en el Señor estamos sanos. Pero es una comparación que lo que más mal nos hace es lo que más nosotros queremos hacer. Entonces, ¿qué pasa? Que dice que Abel le presentó una ofrenda ¿a quién? A Dios. Pero Caín tuvo la misma oportunidad de presentarle una ofrenda también, ¿verdad que sí? ¿Y por qué Dios será que vio la ofrenda de Abel con agrado, pero la de Caín no? Porque Abel dijo, voy a buscar de lo mejor, de lo que Dios me ha dado, de lo mejor que yo tengo es lo que yo le voy a dar, porque lo que yo tengo nada es mío, eso es de Dios, y le voy a dar a Dios esto, y con amor, y fue y entregó la ovejita, con amor. Pero Caín, que sembraba, fue y dijo, cualquier cosa esta se ve bien, voy a agarrarle eso. Hay gente que dice, como es para Dios, no importa. ¿Hay o no hay? No, eso es para Dios, eso no importa. No importa, dígame. Mi hermano, disculpa, en una oportunidad, por cierto, se iba a hacer una vigilia y un hermano se le ofreció llevar ñame, tenía como 6.000 kilos de ñame en el monte. Él lo sacaba y lo dejaba en el monte para que se pusiera blanquito. Y me acuerdo clarito que a mí el corazón se me puso un poco triste cuando lo vi que llegó con una cabeza de ñame como 1,5 kilos. Y vino Dios y permitió que se metieran 4 animales y le echara a perder toda la cosecha de ñame que tenía regada. Después no pudo vender nada, bravo con el dueño del ganado, pero y al final no pudo cobrar eso porque eso Dios lo permitió y tuvo que aceptar porque era el yerno de él que le había echado a perder la cosecha. Gloria a Dios. Mire, como yo llegué al Señor. Yo eché testimonio en estos días, estamos terminando. Cuando yo llegué al Señor, yo era un indigente, andaba bebiendo aguardiente, el albañil, ganaba plata, pero no le pedía plata a nadie. Era indigente, pero era un indigente con plata. Era la condición física como estaba, que amanecía en la calle, pero usted me veía a mí, eran fajas de billetes. Y, bueno, ella me conoce. Eso cargaba yo fajas de billetes. Y me llamaban la tarjeta dorada porque tenía fiado donde yo quisiera. Era respetado en esa área. Y resulta que hubo un pastor que empezó a pagar precio por mí, a pagar precio por mí. Y él me dijo, varón, ¿cuánto usted me cobra? No siendo cristiano, oiga.
que necesitamos levantar ese frente de la iglesia. Y dentro de la iglesia habían albañiles. Y yo le digo, no, ¿para quién? ¿Para la iglesia? No, varón ni medio. Yo al Señor no le cobro, no ve que yo estoy así en esta condición, pero Dios es Dios. No, eso lo hago yo con amor, con cariño, pero varón, le damos algo. No, si usted me quiere dar algo, eso es otro asunto. Pero yo al Señor no le cobro, ¿cómo le cobro yo a Dios? Y hay gente que le vende lo que tiene a Dios. Y así dice que aman a Dios. Y necesita algo para la obra. Eso vale tanto. Ay, sacarama, ay, sé que tengo. Cuando uno lo que uno tiene, hermano, eso es de Dios. Hasta los hijos que usted tiene son prestados, esos son de Dios. Y Dios se los lleva cuando Él quiere. Señor, ¿por qué te lo llevaste? Porque es mío. ¿O no es así el Señor? Hermano, nosotros tenemos que tener en claro que nosotros vinimos a este mundo desnudo y de este mundo nos vamos desnudos. Y que todo lo que nosotros tenemos es por la misericordia y por la gracia del Señor. Y que lo que el Señor necesite de usted, déselo. Déselo todo. Si Dios le dice, deja el trabajo, déjelo. Suelta el mercado que tiene ahí, dáselo al vecino, déselo. Porque si Dios le dijo es porque le va a traer 3 veces el mercado. Dios no le va a quitar a usted nada si no lo va a bendecir. Porque Dios no es injusto. Y antes de Dios pedirnos, nos da la semilla primero, es lo que me agrada de Dios. Porque Dios cuando me dice a mí, Jonathan, pon esto, porque ya me dio. Yo le digo, claro, Señor, si esto ya me lo diste. Si quiere pongo todo. No, todo no. Pon esto. Pero eso da envidia. Cuando usted tiene y trae una ofrenda para el Señor. El que es del maligno, dice que se molesta y trata de matar al justo. ¿Es Biblia o no es Biblia? Y esas son las obras, hermano. Ahí dice la Biblia, diferencia entre el Hijo de Dios y el Hijo del diablo. Trate usted y trate yo de ser hijos de Dios y no del diablo. Cuando usted vea prosperar a otro, alégrese. No le meta pie. No levante calumnia. No hable lo que no sabe. Usted no sabe si a Dios le agradó la ofrenda o no. Dios no tiene secretaria ni secretario. Dios sabe si se agrada o no se agrada, hermano, de lo que usted le dé. Pero lo que usted le dé a Dios, hágalo de corazón. Y le aseguro que lo que usted haga prosperará. Si usted lo hace para salir del paso, si usted lo hace por consagrarse, Dios no lo toma. Dios lo recibe. Porque Dios recibió la ofrenda de Caín. En ningún momento dice que Dios no la tomó. Pero lo que Dios vio fue que Caín mató a Abel. Si él se fuera quedado quietecito, ¿verdad? No hay problema. Pero el hombre en su mente y en su corazón lo que tenía era el deseo de hacer el mal. Entonces, hermano, Dios les bendiga, Dios les guarde, Dios les acompañe. Sin más preámbulo.